Bueno, ya siendo 18, creo que vamos dando inicio a la clase del día de hoy. Darle la bienvenida a todos los alumnos que vienen cursando el programa en Recursos Humanos. Recordarles que el día de hoy estamos llevando a cabo una clase introductoria a lo que va a ser el módulo de herramientas en gestión del talento. Y ya a partir de la siguiente clase empezamos con la primera parte de este módulo, que es gestión del desempeño, y a los alumnos que nos vienen acompañando a través del Grupo General de Recursos Humanos, también darles la bienvenida y presentarles al docente y psicólogo Sergio Urbina, quien nos estará acompañando el día de hoy con la clase de Introducción al Clima y Cultura Organizacional. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Cuando tú gustes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Bueno, el día de hoy, como bien lo dijo Miguel, vamos a hacer una clase sobre clima y cultura. Vamos a comenzar hablando de un poco sobre qué es cultura organizacional en la primera hora y luego en la segunda hora veremos un poco de clima laboral, ¿no? ¿Por qué cultura y clima? Porque no se puede separar la cultura del clima. Si bien es cierto, hay organizaciones que solamente trabajan cultura, hay otras que no se ve tanto el trabajo en la cultura, eh, pero prefieren medir el clima. ¿Ya? Vamos a poder, poder diferenciar ambos términos. Son términos, son procesos que de repente, digamos, mucha gente lo confunde, pero si algo que tener claro es lo que hace en cultura afectará en clima y lo que hace en clima claramente afectará en la cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú haces algún cambio en la cultura, no en un corto plazo, porque la cultura no se puede cambiar en un corto plazo, sino en un mediano o largo plazo, eso obviamente va a impactar en el clima. Y si tú identificas cuando a mí ese clima laboral algo que no está funcionando bien, claramente es porque la cultura de repente no se está haciendo bien, entonces hay que cambiar, ¿no? La cultura es básicamente lo que la personalidad de la organización y es el reflejo del comportamiento de los líderes, ¿no? Y de las personas en realidad que componen la organización. Y el clima es la percepción del ambiente laboral, ¿no? ¿Ok? Esa percepción es, por ejemplo, para mí, este, yo puedo estar cómodo en una cultura, pero para Luz de repente, dándole las mismas condiciones, no se puede sentir tan cómoda, ¿no? Entonces la percepción que uno tiene, ¿bien? Sobre, sobre el clima. ¿Y por qué es importante trabajar estos temas? Porque obviamente las personas que son al final quienes componen la organización y consiguen los resultados, no van a estar en un lugar donde no se sientan cómodas trabajando, ¿no? Y de hecho no van a rendir de la mejor manera si no se sienten cómodos, si no hay una cultura fuerte que los represente, ¿no? Que los haga diferenciar del resto de las organizaciones, ¿no? Ok, entonces es importante poder trabajar estos temas eh, porque también ayudan a posicionarse a la organización como marca empleadora, ¿no? Ok, y eso es importante también, porque si tú no tienes una marca empleadora fuerte, te va a costar, según los estudios, entre 15 a 20% más contratar a una persona para tu organización, ¿ok? Entonces, es importante que se pueda comprender este, este tema. Bien, listo. Bueno, vamos a empezar. Ya, ok, ok. Vamos a empezar. Como les dije, vamos a comenzar hablando de cultura. Ya. Eh, no sé cómo ponerle en modo presentación. Bueno, solamente un segundo, creo que tengo que descargarlo.
Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy es obviamente el nuevo contexto laboral, porque hay muchas cosas que han cambiado y siguen cambiando en realidad. Esto, claramente los cambios, el COVID, ¿no? Que ya ha pasado mucho tiempo, ya la OMS ha dicho que ya no hay COVID, pero el COVID y la aceleración tecnológica ha hecho que existan muchos cambios en la organización, ¿ok? Cosas que antes eran impensadas, hoy se hacen, ¿no? Por ejemplo, este curso yo lo hubiese estado dictando de manera presencial en las oficinas de CIMA, ¿no? En Trujillo, en Chiclayo, o en Piura, este, eh, pero ahora, por ejemplo, desde la pandemia, a través de Zoom, que es la plataforma digital que más se utiliza, puedo llegar a más personas, y no solamente en Trujillo, en Piura, en Chiclayo, o en Chimbote, donde generalmente dictaba con CIMA, sino gente en Lima, de la selva, o hasta del extranjero, que hemos tenido alumnos del extranjero. No sé si ahorita hay algún alumno del extranjero, ¿ok? Y eso es lo mismo sucede en las organizaciones, ¿no? Por ejemplo, yo cuando trabajaba en Michael Page, yo veía procesos de México, de Chile, de Ecuador, ¿ok? Sin estar físicamente ahí, ¿no? ¿Ok? Entonces, hay muchos cambios que se han dado en el entorno laboral, así que eso lo vamos a ver. Cambios que se nos viene, y hay que estar preparados. Bueno, este cambio que se nos viene, esta diapositiva lo hice bueno, hace algunos años, algunas cosas he actualizado, pero esos cambios que se nos vienen, digo, ya podremos decir cuando lo veamos es que son cambios que ya se han dado y se han implementado y ya son parte de la cultura de las organizaciones, ¿no? El futuro del trabajo, hacia qué nos estamos enfrentando, qué es cultura, ¿no? ¿Para qué es importante trabajar cultura? ¿Para qué transformarla? Mucho se habla de transformación cultural, pero es necesario, todas las organizaciones lo necesitan, o es una moda, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Quiénes transforman y, bueno, vamos a plantear cómo hacerlo, ¿no? Claramente, cada empresa tiene su propia metodología, ¿no? De cómo cambiar las cosas. De hecho, miren, lo que funciona hay que aplicarlo, ¿no? En camino nos vamos a ir equivocando, sí. Hay nuevas formas de poder hacerlos también. Eh, pero lo bueno es intentarlo, ¿no? No solamente escuchar y quedarlo ahí, dejarse ahí, sino intentarlo, ¿ok? Bueno, el nuevo contexto laboral, ¿qué es lo que ha suscitado en estos últimos años? Claramente el COVID-19 ha hecho que la gente, que muchos puestos no sean necesarios físicamente, sino que puedan trabajar de donde sea, en el momento que sea, y que sean medidos por objetivos, ¿no? Eso ha generado mayor flexibilidad. Al principio esto no se entendía, ¿no? Y esto llevó a que la persona esté presente 24/7 en lo laboral, y eso generó el presentismo, ¿no? Que era un camino seguro al burnout, al síndrome del quemado, al estrés excesivo. Luego ya se comenzó a poner algunos límites, ¿ok? Y obviamente el trabajo remoto, teletrabajo, de hecho ahora hay hasta una ley que han implementado de- del trabajo remoto, que el empleador tiene que pagar ¿no? un porcentaje de la luz, internet, tiene que brindarle las herramientas, ¿no? Bueno, pues es un ámbito legal que ya también se ha implementado, ¿no? También otro hecho que eh, eh, traspasemos fronteras y no solamente nos centremos trabajando en el país, sino fuera. Por ejemplo, yo durante la pandemia y más allá de la pandemia he dictado algunas ponencias o cursos inclusive fuera del país sin necesidad de viajar, ni de sacar pasaporte, ni visa, ¿no? Eso te da la virtualidad, ¿no? Ok, entonces obviamente ha hecho que muchas personas tengan que reinventarse. Por ejemplo, los docentes que estaban acostumbrados a dictar de manera presencial han tenido que aprender plataformas digitales para hacer sus clases mucho más interactivas, ¿no? Por ejemplo, Kahoot, Midot, Miro,
¿no? Usar las herramientas de Classroom, ¿no? O el Drive, ¿no? Para compartir archivos. Bien, entonces, no solamente para docentes, sino para casi todas las profesiones, ¿no? Bien, entonces, el nuevo contexto laboral es un contexto que, digamos, nunca ha dejado de cambiar, pero está cambiando a pasos agigantados, ¿no? Y hay que estar preparados para eso, ¿correcto? La actualización constante de los profesionales, las organizaciones hoy son más líquidas. Por ejemplo, yo nunca pisé, bueno, sí, no, nunca pisé las oficinas de Michael Page. Yo que trabajé casi 2 años en Michael Page, nunca pisé las oficinas. Luego pasé a trabajar a Trust Consulting, eh, y tampoco no tenía, bueno, Michael Page tenía oficinas físicas en San Isidro, eh, pero no era necesario ir, las personas que querían iban. Eh, y en Trust Consulting, cuando pasé a Trust Consulting a trabajar, eh, no tenían oficinas físicas, ¿ok? Todo era a través de una plataforma que teníamos, ¿ok? Que obviamente con las herramientas de Google Suite. Eh, pero esa es la tendencia hoy en día de las organizaciones, ¿no? Y eso, si bien es cierto, antes era impensado, pero eso ya se venía dando, ¿no? Por ejemplo, Facebook, ese creador de contenido más grande, aunque creo que ha cambiado, ahora es TikTok, pero no, ni Facebook, ni TikTok, ni Instagram, ni Twitter, es más, ni LinkedIn, crean ningún contenido, ¿no? Todo lo crean los usuarios que utilizan las plataformas. Uber es la cadena de taxis, bueno, no sé si ha cambiado, pero bueno, en ese tiempo, bueno, hasta hace, lo último que leí, Uber era lo más grande. Digamos, en el Perú puede ser Cabify o InDrive, no sé, pero no tiene ningún taxi, todos son asociaciones, ¿no? Los de Rappi, o Pedidos Ya tampoco, no tienen ninguna persona, ninguna moto, ni una cajita suya, ¿no? Todos son asociados a ellos. Entonces, no tienen oficinas físicas, entonces, ¿no? Por ejemplo, esas, que ofrecen comida por Rappi o por Didi o por Pedidos Ya, no utilizan restaurantes, no utilizan un dark kitchen, ¿no? Que son cocinas en lo oscuro, digamos así, ¿no? Que alquilan algunos edificios o algún edificio donde hay cocina y la gente va y lo utiliza por horas y vende sus productos a través de estas plataformas, ¿no? Ok, hasta eso ha cambiado, ¿no? Entonces, cada vez las organizaciones son más líquidas, ya no son tan y más recortadas, ¿no? ¿No? Y es a eso estamos caminando y esa es la nueva cultura. Entonces, la persona que no sabe utilizar las herramientas de Google Suite, no está familiarizado con la tecnología, ¿no? Entonces, por ahí eso puede costar un poco. Bien, muy bien. Ahora, ¿qué cambios se nos vienen? Eh, a ver, el trabajo remoto que ya está prácticamente implementado, ¿no? Eh, Luego, el protocolo de seguridad, esto a pesar que algunas empresas ya están trabajando muy bien eso, no todas las empresas no vienen trabajando, perdón. Bueno, el e-commerce y delivery ya está implementado, la reestructuración de espacios de trabajo también, aumento de niveles de estrés y la reestructuración de perfiles laborales, ¿no? Algunos cambios ya se han implementado, otros vienen implementándose. Mi, y es importante estar alineado con el futuro del trabajo, ¿no? Mira, este dato de 2019, no he encontrado uno actualizado, por eso no lo he colocado, pero este es el número de robots industriales que están operando en todo el mundo, es de 2,6 millones, lo que hacen en el mundo al humano prepararse, ¿no? Si nosotros nos ponemos a revisar un poco, por ejemplo, ¿no? Ustedes van a un supermercado o van a un centro comercial y antes había en la puerta una persona que cuando entras con el auto te da un tiquecito y ibas y te lo daban y tú ibas y pagabas y salías, ¿no? Hoy no, hoy presionas un botón, te sale el ticket
vas a una maquinita, lo timbras, si has comprado, timbras también para que sea el estacionamiento gratis, por un tanto de horas, y luego sales, ¿no? Presentando ese ticket en la máquina. Entonces ya no hay una persona que está anotando, ni una persona que está cobrándote, ¿no? Sino ya todo eso ha sido reemplazado por, digamos, por máquinas, ¿no? Por robots. Eh, por máquinas, ¿no? Este, eh, por ejemplo, cuando tú vas a un supermercado, ¿no? Vas, compras, y antes había un cajero en físico, bueno, sigue habiendo, pero hoy menos, que te timbra los productos y te cobra, ¿no? Hoy puedes ir, compras tus productos, timbras y te vas. Eso también está viéndose en Saga y en Ripley. En Ripley no he visto prensa así, así que eso también se está dando, ¿no? Eh, hoy por hoy ya no es necesario ir a los bancos, sino a través de tu plataforma, puedes hacer todo en transferencias, puedes pagar con Yape, con Plin, puedes pedir préstamos, pagar préstamos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso invita a que las personas se reinventen, ¿no? Y ya no es suficiente haber terminado una carrera. De hecho, miren, ¿ah? Bueno, con eso no quiero decir que no estudien, ¿no? Pero cuando yo trabajaba en Michael Page, y, bueno, veía, bueno, en Trust Consult también, ¿no? Veía procesos de TI, habían personas que habían estudiado un año, ¿no? Alguna carrera técnica o algún curso de programación y podían ganar 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 soles. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, Community Manager, que un curso de 3 meses, 6 meses, y ganaba 1.500 o 2.000 soles. ¿Ok? Como part-time, ¿eh? Medio tiempo. Entonces, hasta eso ¿no? Las capacitaciones hoy en día, por ejemplo, puedes entrar a Netsum, o a Creana, a- se me fue el nombre. Bueno, Netsum, Creana, Coursera, ¿no? Y puedes aprender un curso certificado por alguna universidad en un corto tiempo y claramente no va a ser igual que estuvieses ahorita conversando conmigo, porque puedes hacer preguntas, ¿no? Pero al menos información básica y suficiente para que puedas tener una noción del tema en que estás estudiando, puedas tener, ¿no? Entonces, hacia eso, uno si no se diferencia, desaparece, o si no se reinventa, desaparece, ¿no? Le va a costar en todo momento. Y entonces tiene que sacarle ventaja digamos, hoy tiene que competir ya no solamente con humanos, sino tiene que competir con robots, máquinas o software, ¿no? Entonces tiene que estar sumamente preparado y ver la forma en cómo reinventarse constantemente, ¿no? Y eso es importante. Y esto va a seguir cambiando, ¿no? Esto va a seguir cambiando. Este, Vamos a llegar a un punto en el que prácticamente para los trabajos operativos, ¿ya? No necesitemos a los humanos, ¿ok? Me va falta mucho eso, pero hacia eso apuntamos y hay que estar uno bastante preparado, ¿no? Y lo que he visto hoy en día de las organizaciones, y algo que también les digo, es que uno no tiene que ser especialista en algo, sino tiene que ser generalista, ¿ok? Porque hoy en día las organizaciones buscan eso, ¿no? Que una persona sepa hacer bien varias cosas, ¿ok? No que solamente sepa hacer muy bien una sola cosa. Prefiero que una persona sepa hacer bien varias cosas a que una persona sepa hacer bien, muy bien una sola cosa. Porque las empresas hoy en día lo que buscan es reducir sus costos porque obviamente las cosas no vienen bien. Así que eso es importante, que lo tengan bastante claro y estén preparados. Bien. Bueno, luego de toda esta introducción hacia el futuro del trabajo, a los cambios que se nos vienen o que ya se han implementado, pero van a seguir cambiando, van a ir mejorándose, ¿no? Por ejemplo, al principio comenzamos con la pistolita a tomar la temperatura, ¿no? Luego ya había un sensor donde tú pasabas y detectabas si estabas con la temperatura encima de lo permitido, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es cambiar, evolucionar, ¿no?
Este, así que uno tiene que estar preparado para eso. ¿Bien? Bueno, y entramos a la parte de qué es cultura. Yo, si bien es cierto, les he dado alguna definición de lo que es cultura, claramente vamos a profundizar, pero sí me gustaría que ustedes en el chat o levanten la mano o activen su micrófono y me puedan decir qué entienden por cultura organizacional. A ver. Repito, pueden escribir en el chat o lo pueden alzar la mano y participar o de frente prender su micrófono y que me digan qué entienden por cultura organizacional. Ok, vamos a leer acá. Es, buenos días, son los valores, principios bajo los cuales trabaja una organización, sí. Usted nos decía hace un rato que era el alma de la empresa, digamos que es la personalidad de la empresa, son las costumbres, tradiciones que tienen los integrantes de la misma empresa, personalidad de una organización conformada por valores, principios, costumbres, entre otros, que los caracteriza y la hace diferente a los demás. Es el ADN de una empresa, por lo tanto cada empresa tiene una cultura única y diferente. Es lo que representa a la empresa de cada exterior e interior de la misma. Ok. Muy bien, sí, la verdad que sí. Y bueno, cultura es lo que sus compañeras o compañeros dijeron por ahí, ¿no? Son los valores, ¿no? Los que guían el comportamiento ético dentro de la compañía, las actitudes que tienen las personas que representan a la compañía, las costumbres que se tienen, las creencias, las expectativas, ¿no? Ok, por ejemplo, miren, yo recuerdo que cuando llegué a Totus, ¿ya? Eh, por ejemplo, nos citaban una reunión a las 3 de la tarde, ¿no? Pero esa reunión no empezaba a 3 de la tarde, sino era 3 y media, sino que nos citaban a las 3 para que para llegar a 3 y media. Entonces, una de dos, ¿no? O yo tenía que decir este, que, que inicie a las, o decir que eso está mal y que hay que cambiar, ¿no? Pero eso iba a ir en contra de todos, o adecuarme, ¿no? Entonces lo que hice yo es decir, oye, si es a las 3 hay que iniciar a las 3 en punto y la primera de repente les va a costar, la segunda igual, pero la tercera, cuarta, ya la gente va a entender que ya no es 3 y media, sino 3 de la tarde, ¿no? Porque no nos falta de respeto que el gerente esté ahí y comiencen a ir a 3 y media y la empresa, y la reunión empieza a 3 y media, ¿no? Claro, los cambios no es que no se hacen de la noche a la mañana, ¿no? Eso hay que tenerlo claro, sino es algo paulatino, hay gente que se va a adecuar al cambio, otra gente que no se va a adecuar al cambio, por eso vamos a ver eh, qué cosas se debo tener en cuenta para cambiar, ¿ok? Entonces, eso tienen que tenerlo presente, ¿bien? Pues están las costumbres, están las creencias, ¿no? Y las expectativas. Todo eso hace que, todo esto genera comportamientos, ¿no? Y estos comportamientos es la cultura de la organización, ¿ok? Por ejemplo, miren estas imágenes, ¿no? Recuerdan que cuando se dio el tema del COVID, la gente comenzó a comprar papel, no sé por qué asociaron papel con el COVID, o comenzó a abarrotar, ¿no? Los supermercados, a llevarse todo sin dejar nada para los demás, ¿no? Entonces, claramente no tenemos una cultura de prevención, sino una cultura reactiva, egoísta, ¿no? Y eso es parte de nuestros valores, la actitud de las personas, las costumbres, las creencias que tenemos, y claramente con las expectativas, ¿no? Por ejemplo, miren esta otra imagen, ¿no? Y miren, ¿ah? Acá, los que no lo han notado, acá hay una policía de tránsito, ¿ok? Entonces, claramente no hay una cultura de poder respetar,
¿no? A la autoridad, a la figura de autoridad, y que acá gana la cultura del más vivo, ¿no? Entonces no hay una sociedad que tenga valores, que respete, ¿no? Y si respetas, el otro te gana porque estás respetando y se cree vivo y pasa y al final tú te quedas perjudicado. Entonces, para no quedarte perjudicado, te sumas a eso y va a venir otro con el mismo pensamiento y así. Es una bola de nieve, ¿no? Entonces, claramente no hay una cultura vial, no hay una cultura de respeto hacia la figura de autoridad, al respeto al otro, ¿no? Y obviamente así, una sociedad así, viviendo bajo esa cultura, eh, es el reflejo de lo que somos ahorita, ¿no? Inseguridad, y si sucede algo, los ánimos están caldeados y bajan y se comienzan a pelear, tengamos las autoridades que tenemos, ¿no? Y que exista corrupción, que no exista, no se pueda caminar por la calle tranquilo, ¿eh? Es parte de la inseguridad, ¿no? Ok, y que no confiemos ni en nuestras autoridades, ¿no? O en la figura de autoridad, los policías, serenazgos, ¿no? No sé, congresistas, al presidente, al tal. Ok, entonces eso no solamente afecta a la organización, sino también es parte de la sociedad. Bien, y esto, por ejemplo, distinto, ¿no? Una cultura en donde prima la diversidad, ¿no? En donde cada uno, en el momento que quiera, puede trabajar en el lugar que quiera, ¿no? Y que no todo es seriedad en la empresa, sino también se pueden divertir, se pueden relajar, ¿no? Eh, entonces, este es Google, por ejemplo, ¿no? Google tiene una cultura mucho más abierta, mucho más flexible para su gente, y ustedes ven los resultados de Google, es una de las empresas con mayor rentabilidad en el mundo, ¿no? ¿Ok? Entonces, y que está innovando constantemente, y estos espacios colaborativos hace que el pensamiento no solamente, o que las ideas no solamente se queden en uno, sino que los puedan compartir y en la suma de varias cosas hacen que nazcan cosas extraordinarias, importantes, ¿no? Entonces, la cultura es un patrón básico de supuestos o elementos intangibles, valores, normas, expectativas y creencias compartidas, que han funcionado bien, lo suficiente como para ser considerados válidos y por consiguiente para ser enseñados a los nuevos miembros como la forma correcta de percibir, pensar y sentirse en relación con esos problemas. Eso lo dice Edgar Schein, que es uno de los que habla más sobre cultura organizacional. Bien, así que son patrón básico de supuestos o elementos intangibles que han funcionado bien. ¿Ok? Si yo hice esto, me salió las cosas bien, entonces lo vuelvo a repetir. Bien. Ahora, también hay que tener cuidado porque muchas veces a mí me ha tocado, por ejemplo, yo ahora trabajo en el grupo F y he regresado al grupo F, ya porque yo trabajaba antes en la región 1, ahora estoy en la región 3, que es La Libertad, Ancash y el Norte Chico, y había un gerente que me decía, yo tengo más de 15 años en la compañía, y las cosas se han hecho siempre así. Esas personas, por ejemplo, no suman a la organización, no suman, ¿ok? Porque el hecho de que te digan que las cosas siempre se han hecho así, quiere decir que está cerrado al cambio, ¿ok? Y que obviamente no suman. Y obviamente eso se ve reflejado en sus resultados, ¿ok? Entonces, eso es importante que se pueda tener en cuenta, ¿no? O sea, no porque el hecho de que siempre se hayan hecho las cosas así va a funcionar siempre. ¿Sí? Si es que funciona bien, pero hay que estar revisando porque hay nuevas cosas que hacer. Por ejemplo, tú por 15 años no le puedes ofrecer lo mismo al, al cliente, ¿no? Y hay que ofrecerle otros productos, otras ofertas, otra gama de no solamente productos, sino servicios y otras soluciones, ¿no? Porque no vas a morir en el, en el intento. ¿Ok? Bueno, seguimos. Ahora, ¿cómo se establece y mantiene la cultura de una organización? Claramente es primero la filosofía.
de los fundadores. Los fundadores vienen con una filosofía de que mi empresa quiero que sea A, ¿no? Luego vienen los criterios de selección que obviamente contratan personas de otras empresas y vienen con una filosofía B. Y la suma de A más B hace que este sea el estilo de dirección. ¿Ok? Luego esto lo socializan y eso es la cultura de la organización. ¿Correcto? Entonces, en el tiempo no se va a mantener lo que es la cultura de la organización, ¿no? O sea, por ejemplo, yo recuerdo muy bien que una vez, no voy a mencionar la empresa, pero un dueño de una empresa, y se notaba su filosofía, es que siempre esté atento al colaborador, que siempre le pueda estar ahí para dar soporte, ¿no? Entonces, eh, este, tenía un área de soporte porque obviamente la empresa creció y ya no se metía tanto, él era más el director, digamos, o parte del directorio. Eh, Creció tanto la empresa que ya no, bueno, ya no veía, ¿no? Se tenía que contratar más gente. Y la gente que daba soporte, no era como él, ¿no? Sino no contestaba el teléfono, rara vez te respondía el celular, ¿ok? Entonces, eh, importante que se pueda auditar la cultura y realmente si está alineada a lo que uno busca, ¿no? Porque si lo deja mucho en el tiempo, las cosas van a pensar que se hacen así y eso ya se va a convertir en una costumbre, como vimos hace, hace instantes, ¿no? Entonces, es importante que, que la filosofía de los dueños siempre se mantenga, ¿no? Es importante. Bien, obviamente no se va a mantener 100%, pero al menos más del 50% debería mantenerse, ¿no? ¿Ok? Ahora, los elementos y dimensiones de la cultura, ¿ya? Eh, a ver, lo que se ve, lo que es visible, ¿ya? Son los relatos, relatos de cómo se nació la empresa, ¿no? Te cuentan cómo, por ejemplo, ¿no? La empresa de Grupo F nació con dos emprendedores que compraron la tienda de electrodomésticos de Enrique Ferreiros, por eso le pusieron F. Luego siguieron en el tiempo, adquirieron la Curazao, ¿no? Te comienzan a decir, ¿no? Cómo se hacen las cosas ahí, las prácticas, las vestimenta. Por ejemplo, la Curazao lo representa el color amarillo y plomo, en F lo representa el color azul, ¿no? Y plomo, ¿ok? El lenguaje, cómo es que se habla en la organización. Por ejemplo, no sé, cuando trabajaba en Totus, por ejemplo, para decir no, decían negro, ¿no? O cada frase que terminaba en confirma. O para decir sí, decían afirma, ¿no? Entonces, o por ejemplo, para decir, tenían códigos para decir ciertas palabras para que los clientes no se enteren, o para referirse al gerente tenían una palabra, ¿no? Que era G1, por ejemplo, ¿no? Para referirse a las puertas, en algunos lados le decían tango, en otros le decían eh, bravo, ¿ok? Entonces, tenían distintas terminologías. Bien, luego los símbolos, ¿no? Que es, digamos, algo que representa a la organización, y las prácticas comerciales, ¿no? Cómo se hacen los negocios ahí. Todo esto son conductas observables, ¿no? Todo esto son conductas observables. Bien. Luego vienen las normas informales, las normas y valores, las asociaciones básicas, las suposiciones, los valores, que hacen que la persona tenga una forma de pensar y eso obviamente influya en los comportamientos que al final se van a transmitir en conductas observables. ¿Ok? Bien, entonces son los elementos y dimensiones de la cultura. Ahora, los elementos de la cultura, los elementos formales, ¿no? Y estructurales, son compuestos por políticas, los procesos, las normas, las estructuras de autoridad y poder del sistema de control, remuneración, el objetivo de puestos, los conocimientos, el know-how, los colores, el logotipo y la tecnología, son los elementos observables, ¿no?
Los elementos simbólicos son compuestos por aspectos emocionales y psicológicos, supuestos compartidos, significados, interpretación de hechos o situaciones, valores, símbolos, historias, mitos, leyendas, ritos, rituales, creencias, costumbres, lenguaje verbal y no verbal, ¿no? Digamos, son los elementos simbólicos, los elementos intangibles y profundos. Y los elementos del capital humano son compuestos por conocimientos, competencias, expectativas y necesidades de los colaboradores en la organización y que se manifiestan en el desempeño y comportamiento en el trabajo. ¿Ok? Estos son los elementos de la cultura organizacional, ¿ya? Y obviamente todos hacen que, eh, haga que exista una cierta determinada forma de actuar de las personas dentro de la organización, ¿ok? Y te van a decir, así se hacen las cosas en esta organización, ¿no? Correcto, pero siempre se tiene que estar dispuesto al cambio, ¿no? Bien. Ahora, algunos ejemplos, por ejemplo, de formas y estructurales, formales y estructurales, perdón, la tecnología de última generación, los procesos estandarizados y muy verticales, no hay mucha autonomía, remuneración superior al promedio, ¿no? Los simbólicos, se celebran los cumpleaños de todos los colaboradores y se brinda medio día libre, ¿no? Es algo simbólico. La duración de las reuniones en promedio 2 horas, el 95% de las reuniones comienzan 30 minutos después de lo pactado, y la personalidad fuerte del fundador, ¿no? El de capital humano, el 90% de la población tiene secundaria completa, 5% cuenta con estudios truncos superiores, 5% cuenta con superiores completos, 70% son mujeres, de los cuales 55% son madres, 3,5 de promedio la competencia y liderazgo en nivel estratégico, y la edad promedio es de 28 años, es una empresa joven. ¿Ok? Entonces, eso es un poco el tema de los elementos dentro de la compañía, ¿no? ¿Ok? Es un ejemplo, ¿no? De cómo tú puedes mapear tu compañía teniendo en cuenta estos elementos formales, simbólicos y de capital humano, ¿no? Para mí lo más importante obviamente siempre va a ser el capital humano, ¿no? A tener mapeado cuántas personas tienes en tu compañía, cuántas personas tienen la formación académica, el género, cuántas son madres, con las competencias que tú necesitas para, al menos del equipo directivo, cuánto es lo que, eh, el promedio de las competencias, la edad promedio de la compañía, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien, muy bien. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, consulta? ¿Todo va quedando claro? Por favor, me confirman. ¿Ok? Todo claro. Muy bien. Ahora, dimensiones de la cultura. Una cosa son elementos y otra cosa es dimensiones. ¿Ya? Digamos, eh, son parecidos, ¿ok? Solamente que se pueden, digamos, podemos diferenciarlos, es que hay cierta parte de las dimensiones en donde entran las creencias y los valores, que es la parte, ¿no? Esta de acá, la parte no visible, ¿no? Lo primero hemos visto la parte visible. Sin embargo, acá en la parte de dimensión de artefactos visibles, está la estructura, el logotipo, los colores, mobiliario, el proceso, tiene que ver algo con los elementos, ¿no? Luego están las creencias y valores adoptados, ideas, metas, valores, aspiraciones, ideologías, y los supuestos básicos, ¿no? Las creencias y los valores inconscientes. Ejemplo, los artefactos, oficinas tradicionales, la vestimenta, el horario de trabajo, los líderes colaboran entre ellos, mejora continua, las reuniones, la comunicación limitada, las puertas abiertas, ambiente colaborativo amigable, las creencias y valores, integridad, innovación y excelencia,
los supuestos, ¿no? ¿Ok? Ahora, las subculturas. Por ejemplo, dentro de una organización, ¿ok? Dentro de una organización hay subculturas. Hay una cultura general, que es de toda la organización, pero ustedes saben que las áreas, las empresas se dividen por áreas, ¿no? Está el área de finanzas, de proyectos, comercial, recursos humanos, marketing, producción. Entonces, cada área tiene una subcultura, ¿ok? Que la hace distinta a la otra, ¿no? Por ejemplo, ustedes no han escuchado de repente dicen, ok, mira, te quiero mover a esta área. No, jefe, porque en esta área el jefe es así, o en esta área los horarios son así, o en esta área las cosas se hacen así, ¿no? Entonces, ok, hay esas subculturas, ¿ok? Entonces hay una cultura general y una subcultura. Importante identificar los elementos y las dimensiones de la cultura general, pero también las subculturas, ¿ok? Bien, y hay también subculturas donde ustedes han visto que un grupitos, ya sean de distintas áreas, salen a comer o se juntan, o tienen un grupo, ¿no? A veces se agrupan por edad, sexo, afinidad, proyectos, jerarquías, edad, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, importante identificar la cultura general y las subculturas. Bien. Ahora, esto lo vamos a ver rápidamente, seguro ya en el curso que ustedes tengan lo van a profundizar. Son los tipos de cultura, ¿no? Hay 4 tipos de cultura, que es el modelo CVF, de Competing Values Framework, de Cameron y Quinn, que es el más conocido en realidad, ¿no? Donde te habla de una cultura emprendedora, que es flexible y hacia afuera, ¿ok? Una cultura de mercado, que también es afuera y es muy controlada. Burocrática, es hacia adentro y muy controlada, ¿no? Y no se puede hacer nada sin que se dé visto bueno por parte de la gerencia o del gerente. Y la cultura de clan, que es flexible hacia afuera, hacia adentro, perdón, ¿ok? Entonces, aquí un poco para poder definir cada una de ellas. La burocrática, ya sabemos, no se puede salir del libreto y tienen que tener todo visto bueno. La cultura de clan es una fuerte identidad organizacional transmitida en generación en generación, ¿no? Donde predominan los valores, perdón, predominan los valores de cooperación, la consideración, la equidad y la igualdad social. La cultura emprendedora predomina la iniciativa y el empoderamiento, ¿ok? Y la cultura de mercado es que el fin justifica los medios, ¿ok? Desde que llegar a los resultados como sea. Y a veces sin respetar al- respetar a alguno de los mismos integrantes o respetar los pactos que se han hecho con los integrantes de la organización y de fuera, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es importante que se pueda entender. Seguro esto lo van a profundizar a mayor detalle, hay una evaluación de esto, es decir, hay un cuestionario para poder identificar la cultura predominante, porque el modelo de Cameron y Quinn dice que la organización tiene de las 4, pero hay una que predomina más, ¿no? ¿Ok? Puede ser por temporada, sí, puede ser por temporada. O sea, yo este año veo que predomina más la cultura burocrática y el otro año vuelvo a medir y predomina la cultura de clan, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso. Sí, el test funciona para todas las empresas. Ahora, ¿para qué trabajar cultura? A mí siempre me gusta hablar con datos. Esta es una encuesta que se hizo a más de 160.000 participantes de Randstad. Es una de las consultoras españolas más conocidas en el medio, que dice que el 50% no trabajaría en una empresa con mala reputación, ¿no? Y obviamente tener mala reputación es que, que no se viva o que no se respete la cultura de la organización. El 88% asegura que forma parte de la cultura, que formar parte de la cultura les importa. El 96% considera que es clave la alineación valores-persona-empresa. 87% afirma que haber elegido una empresa por su cultura. 80% abandonó la empresa por su cultura. 87% de directores de talento asegura que disponer de una cultura fuerte les hace más sencillo captar gente. Y el 10% más es lo que pagan las compañías con mala reputación frente a una nueva contratación. ¿Ok? Tienen 10% más, ¿no? Yo les he dicho 15, 20, pero eso es 10. Yo creo que es más.
Esta encuesta es del 2019 también, pero creo que es un poquito más, ¿no? Bien, entonces, ¿es importante trabajar cultura? Claro que sí. Porque la cultura te hace sentirte orgulloso de la empresa en la cual perteneces, ¿no? Entonces, y eso hace que tengas una buena reputación, porque la gente va a comenzar a postear cosas que haces dentro de tu organización y se van a enterar qué es lo que estás haciendo. O van a comenzar a hablar de la organización por sí mismo, ¿sí? Ahora, ¿qué más permite tener un conocimiento profundo y del funcionamiento de la organización y las experiencias que la fortalecieron a lo largo de la historia? Y conocer la forma en que se relacionan los miembros de la empresa, sus creencias, valores, normas y costumbres para generar cambios, ¿no? Entonces, es importante trabajar la cultura para que las personas se sientan orgullosas de la empresa donde trabajan, para que se puedan aclarar cosas, para que sepan cómo se hacen las cosas dentro de la compañía, ¿ok? Correcto, y saber si las personas están alineadas con esa cultura, ¿no? O sea, es importante identificar qué cultura predomina en tu organización para saber si las personas que cuentas se van a alinear a esa cultura y si no están alineadas, comenzar a alinearlas, ¿no? Haciendo capacitaciones, mostrando un poco la historia, lo que se busca, los valores, ¿no? Etcétera, etcétera. Por ejemplo, una forma de que trabajan mucho las organizaciones es premiar a los colaboradores con con sus con premiar a los colaboradores por los valores cada mes o cada 3 meses. Por ejemplo, en mi caso, yo que trabajo en el grupo F, tenemos 4 valores, ¿no? Que es responsabilidad, empatía, integridad y responsabilidad. ¿Ok? Respeto, integridad, respeto, empatía, integridad y responsabilidad. Entonces, por cada mes, por cada 3 meses, elegimos a una persona de los integrantes de la organización que ha sabido vivir bien los valores y lo premiamos, ¿ok? Y es una forma de poder reforzar nuestros valores. Igual, por ejemplo, yo trabajaba en Oakley, hacían lo mismo, o trabajaba en Totus, hacían lo mismo. Esa forma de poder reforzar los valores dentro de la compañía, ¿ok? Ahora, ¿para qué transformarla? ¿No? ¿Para qué transformarla? Bueno, tenemos que transformarla porque si es que no cambias, te van a limitar a cambiar, ¿no? Entonces es importante transformarla porque hay necesidad de cambios y lo único constante es el cambio, ¿no? Y si sabemos por qué, sabemos que lo único constante es el cambio y tenemos que cambiar para poder ser competitivos, porque ese es uno de los objetivos más grandes de toda organización, ¿no? Cambiar para ser más competitivo. Nadie cambia para seguir haciendo las cosas igual, ¿no? No. Cambian porque quieren ser más competitivos, quieren ser más rentables, quieren posicionarse mejor, ¿ok? ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Porque vemos el cambio de esa forma, ¿no? ¿Ok? Entonces no hay claridad de los cambios. Y a veces no hay claridad porque las mismas personas que quieren implementar el cambio no saben cómo hacer el cambio o no saben para qué van a cambiar. Porque se volvió una moda el tema de la transformación cultural. De hecho, allá hay hasta un área que se ha implementado eso, ¿no? Transformación cultural o transformación digital, tecnológica. ¿Sí? Pero por más tecnología que implementes, si no cambias a las personas, o sea, no dicen reemplazar a las personas, no las preparas para que estén alineadas a esos cambios, de nada te va a servir. Puedes contratar la mejor tecnología, pero al final, ¿quién la va a poner en práctica? Las personas. Si las personas no lo saben usar, de nada te sirvió. Vas a tener que sacar a las personas y contratar personas y vas a gastar tiempo, vas a gastar dinero, ¿ok? Y lo más probable es que la compañía, una empresa de la competencia te saque ventaja, ¿no? Entonces, hay escenarios nuevos y muchos colaboradores por primera vez se enfrentan a ellos y no están acostumbrados. Y ese proceso hay que acompañar, ¿no? Hay que acompañar. Les voy a enseñar un video donde nos hablan sobre el cambio. Un segundo, ¿ya?
todos, soy Carlos Urrunaga. Estamos en 360 segundos de Centrum Católica con Hans Bauerman, el cambio, la gestión del cambio, Hans. A ver, o cambio o me cambia, ¿es así la cosa? Claro, o cambio, o me adapto, o innovo, o desaparezco, ¿no? Cambiar es adaptarse fundamentalmente. No necesariamente, ¿no? Adaptarse es un proceso más natural, ¿no? Pero el cambio yo creo que implica mayor proactividad, ¿no? Surge o debe resultar pues de un análisis externo, constante, de las fuerzas externas que pueden estar influyendo en nuestra organización y también un análisis interno de cómo estamos, cómo están nuestros resultados y si queremos mejorar, crecer, desarrollarnos y sobre todo ser sostenibles, es donde entra la necesidad de gestionar un cambio, ¿no? Acabas de dibujar 2 áreas. Ajá. ¿Cómo gestiono el cambio yo? Ajá. Sí. ¿Y cómo gestiona el cambio la empresa en la que trabajo? Mi cambio. Ok. Yo creo que lo primero es importante diferenciar que hay distintos tipos de cambio, ¿no? Hay niveles de cambio, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, un primer nivel puede ser si me mudo de local o si deseo adquirir algunos activos en mi organización. Es un cambio, ¿no? Pero es un nivel más superficial, no implica mayores transformaciones internas, ¿no? Un segundo nivel podría ser, por ejemplo, la incorporación de un nuevo software, ¿no? O el cambio de proveedor de correo electrónico, que también es un cambio, ¿no? Van a haber ciertos cambios, van a haber nuevas formas de hacer las cosas, pero tampoco implica mayor transformación o mayor gestión del cambio propiamente dicho en la organización. Pero hay un tercer nivel, y ese nivel sí es, creo, el más importante. Y es cuando el cambio que voy a generar o el cambio que quiero gestionar implica la transformación de... No se ve ni se escucha, me dicen. Sí, se veía y se escuchaba, profesor. Ah, ya, es tu internet, entonces Patricia, disculpe, ahorita lo vuelvo a poner, ¿ok? una cultura organizacional. Y por eso me refiero a cambiar la forma en cómo hacemos las cosas, cambiar la forma en que pensamos, cambiar lo que valoramos, ¿no? Y eso pues, ahí entra en juego factores psicológicos importantes. Y ahí, cuando entran en juego estos factores, ahí sí hay 4 puntos críticos a considerar dentro de la gestión del cambio, ¿no? ¿Cuáles son estos 4 puntos? El primero, el propósito del cambio, ¿no? ¿Cuál es el propósito del cambio y cómo este cambio va a generar un impacto positivo en todas las personas que trabajan dentro de la organización y a la organización en sí? Ahora, ¿y cuál es el propósito? Pues, es decir, ¿cambio porque me va mal o cambio para que no me vaya mal? Yo creo que lo más importante es cambiar continuamente para no llegar a un punto de emergencia en el que, oye, tengo que cambiar para que me deje ir mal, ¿no? Tengo que cambiar porque me está yendo mal, sino de una manera proactiva, como te decía en un principio, ¿no? Hay que cambiar continuamente para ser sostenibles, para ser el mejor, para ser el primero, no dormirnos en nuestros laureles, incluso si somos el mejor o el primero, sino continuamente estar cambiando y buscando una mejora, ¿no? Ahora, pequeños cambios para que la adaptación sea mejor o cambios bruscos que pueden desatar en la organización un impacto mayor. ¿Por dónde vas tú, Hans? Yo creo que no son excluyentes, ¿no? Yo creo que no son excluyentes. Yo creo que hay una necesidad de ir continuamente mejorando nuestros procesos, continuamente mejorando lo que hacemos, cada día tratar de hacer las cosas mejor de lo que le hemos venido haciendo. Y además una continua investigación para ver qué nos va a traer el futuro, ¿no? ¿Quién queremos ser en el futuro? Pero tú hablas de propósito. Exactamente. ¿Cuáles serían las otras 3 áreas? Ahora, un punto importante también del propósito, que es muy importante hacerlo, es que cuando yo transmite ese propósito a las personas de mi organización, debe ser transmitido de tal forma que todos lo entiendan y de todos tengan muy claro en qué los va a beneficiar. ¿Y a qué me refiero con esto? No es lo mismo transmitirle el propósito al gerente general que al gerente de ventas o que al analista de recursos humanos. ¿Me dejo entender?
cada uno tiene que entender el propósito de ese cambio y por lo tanto hay que hablarle a cada uno en su lenguaje y que comprenda realmente cómo ese cambio los va a beneficiar. La comunicación del propósito. Importantísimo. Y contado como una historia, mejor aún, ¿no? Para que la hagan suya. ¿Y el segundo punto? El segundo punto es también adaptar los sistemas de recompensa de la organización al cambio. Me explico. Si yo quiero implementar, por ejemplo, que ahora en adelante todos mis gerentes hagan coaching a sus equipos, ¿ok? No puedo esperar que ese cambio sea exitoso si mi sistema de evaluación, mi sistema de beneficios, no considera este cambio o no incluye ahora la realización de procesos de coaching como un factor a evaluar y un factor a recompensar. ¿Me dejo entender? Entonces, el sistema de compensaciones, el sistema de beneficios, tiene que tener cambios también que se alineen a este nuevo propósito. Tiene que hacer suyo el cambio. Exactamente, exactamente, ¿no? El tercer punto. El tercer punto es la capacitación, el entrenamiento, ¿no? Cambios culturales, como te menciono, cambios importantes, van a requerir el desarrollo de nuevas habilidades, de nuevos conocimientos en las personas. Cuesta. Y eso cuesta, y hay que invertir en eso. Y es una inversión que va a tener un retorno importante. Pero hay que invertir en entrenar a la gente, en capacitar a la gente para que puedan, pues, tener el mejor desempeño. Ahora, dentro de cambios sin capacitación y exigiéndolo al personal que se adapte, eso no existe, ¿no? O es muy duro, o cuesta más, o demora más. Si hay un propósito claramente definido, si este propósito es comprendido por todos los miembros de la organización como algo que los va a beneficiar, si además hay un sistema de beneficios y un sistema de evaluación alineado a este propósito, y además entreno a mi gente, yo creo que es mucho mayor, son mucho más las probabilidades de éxito de ese cambio, ¿no? Y un cuarto factor que no hay que dejar de lado es que las personas clave de la organización, los modelos de la organización, sean los líderes de ese cambio, ¿no? Y por modelos de la organización y personas claves no me refiero solo a los más altos directivos, que obviamente son importantes, pero en todos los niveles de la organización hay personas clave, líderes que no necesariamente tienen el rol de jefe. Y todas esas personas hay que tenerlas claramente identificadas y sobre todo comprometidas con el cambio que se está implementando. Una pregunta final, Hansis. Sí. ¿Y cómo enfrentar la resistencia al cambio de algunos elementos que sean importantes en la compañía? La resistencia al cambio es lo más natural y lo más humano que hay. Las personas tendemos naturalmente a resistirnos al cambio. Y como te digo, el factor clave para reducir esa resistencia al cambio es que el propósito sea claramente entendido por esos potenciales resistentes y que claramente entiendan cómo ese cambio los va a beneficiar. Hasta convencerlos, insistir, capacitar, hasta convencerlos. Exactamente, entrenarlos, darles estas comunicaciones, hacerles entender la importancia, la relevancia que tiene este cambio para ellos y para la organización en sí. Muchas gracias, Hans. Hemos estado con Hans Wegborn hablando de la gestión del cambio aquí en 360 segundos de Centrum Católica. Muchas gracias, como de costumbre. Cuídense mucho, nos vemos en la siguiente entrevista. Bueno, para las personas que no han podido ver, les paso el link por acá, por el chat. Pero lo más rescatable, bueno, en realidad toda la información es rescatable, muy buena, ¿ya? Pero, perdón, me mandaba solamente todo inicia por un propósito, ¿no? O sea, no es cambiar por cambiar, sino realmente saber para qué voy a cambiar, ¿ok? Y obviamente el cambio implica, oye, ya estoy haciendo estas cosas, he contratado la mejor tecnología, no solamente queda ahí, ¿no? Sino tengo que medir para poder ser rentable en el mercado laboral, ¿no? En el mercado, bueno, de negocios y laboral para poder atraer a los mejores, ¿no? Porque vas a ser la mejor empresa atrayendo siempre a los mejores, ¿ok? Entonces es importante, primero, tener el propósito, tenerlo claro. ¿Para qué voy a cambiar? ¿Es necesario cambiar? ¿Es necesario invertir ya en el cambio o hacerlo de manera paulatina? Y dos, no es lo mismo, como decía él, el profesor, explicarle el cambio al gerente general que explicarle el cambio al operador, al asistente, al analista. Es totalmente distinto, ¿ok? Y también es distinto porque cada persona tiene un propósito distinto dentro de la organización, que de repente con este cambio no se va a alinear al propósito que tenía, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es importante, ¿ok?
Y de ahí vamos viendo, ¿ok? De hecho, hay que verlo ahorita, entonces, si no, nos perdemos el hilo. Ya nos falta, sí, vamos a ver ahorita esto. Mencionaba algo importante, ¿ya? Que es algunas razones porque la gente se resiste a cambiar, ¿no? ¿Ok? Porque se enfocan en lo que van a perder en lugar de lo que van a ganar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo muy bien una anécdota que contaba Vidal Flores, que es el gerente corporativo de recursos humanos del Grupo F, que nos contaba, ¿no? Cuando iba a haber este cambio de las oficinas colaborativas, en donde ya solamente el CEO de la compañía, los gerentes generales y los directores iban a tener una oficina de lunas solamente para ellos, y los demás iban a pasar a tener oficinas compartidas, ¿ya? Este, eh, Muchos gerentes, jefes, comenzaron a, a incomodarse, ¿no? Porque pensaban que iban a perder su, digamos, la confidencialidad, ¿no? Que iban a perder su espacio, su autoridad, ¿correcto? Entonces, ellos vendieron ese cambio del layout o de la estructura de las oficinas en oficinas compartidas, como vimos en la de Google, ¿ok? Como que van a ellos a trabajar de manera colaborativa, que se iban a compartir opiniones, que ya el trabajo no iba a ser tan aburrido, sino que iba a ser más divertido, ¿ok? Y si querían, obviamente, de un espacio, podían ir a una sala de reunión y sin problema poder trabajar, ¿no? Entonces, muchos nos enfocamos en lo que van a perder y no en lo que vamos a ganar. Y debería comenzar el cambio a venderse de manera positiva, ¿no? Luego, porque gente va a decir, voy a perder mi trabajo, voy a perder mi estatus, voy a perder lo que ya he ganado, ¿no? Etcétera, etcétera. Luego vienen las creencias limitantes, ¿no? ¿Ok? Eh, por ejemplo, una de las creencias limitantes es, oye, si se te cruza un gato negro, vas a estar, todo el día te va a ir mal, ¿no? No necesariamente es así, ¿no? Y desde chiquitos nos acostumbran a eso, ¿no? Y a uno se va quedando, no pases debajo de la escalera, o el cambio va a hacer va a ser que pierdas estatus, o los cambios no son buenos, ¿no? Son creencias limitantes, ¿no? Y obviamente otra de las creencias que nos han implementado de niños es que no nos hacemos cargos de nuestras decisiones y nos gusta hacernos víctimas de las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, eh, mm, eh, y eso te va a servir a las personas que tienen hijos, viene tu hijo o tu hija y te dice, papá, me saqué 20, ¿no? Ah, muy bien, hijita, felicitaciones, sí, sí, eres muy inteligente, ¿no? Y bueno, supongamos que en el otro examen se sacó 10 u 8. Papá, la profesora me puso 8. Entonces, cuando tú te sacaste 20, sí fuiste tú, pero cuando tú te sacaste 8 o 10, fue la profesora la que te... No, así no funciona. Tanto cuando tú te sacaste 20 como cuando te sacaste 8, tú eres responsable, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la vez pasada mi hija se olvidó, estábamos en el carro y mi hija se olvidó su botella de agua, ¿no? Dijo, mamá, ¿por qué te olvidas mi botella de agua? Y dije, un ratito, ¿quién es la que va a tomar agua? ¿Tu mamá o tú? Yo. Entonces, ¿quién se olvidó la botella de agua? Mi mamá, no, te olvidaste tú, porque tú vas a ser, tú eres la que vas a tomar agua y tú eres responsable de eso, ¿ok? Y eso nos enseñan desde niños, ¿bien? Por eso comenzamos a echarle la culpa a los políticos, a la sociedad, y no nos ponemos a pensar, oye, ¿qué estamos haciendo nosotros para cambiar eso, ¿no? Por eso tenemos a la sarta de sinvergüenzas en la política, sirviéndose y no sirviendo a otros, ¿no? ¿Ok? O acusando, ¿no? En vez de comenzar a hacer algo y comenzar a enseñar
a que se puede ganar mucho generando cambios. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ¿quiénes transforman? Bueno, los que transforman son los líderes, ¿no? Puedes comprar la mejor tecnología, puedes contratar a los mejores consultores para que te hagan cambio, pero al final los líderes son los que guían el cambio hacia, bueno, hacia generar mejores resultados, ¿no? Hemos pasado de un mundo buca, ¿no? Donde veíamos las cosas como volátil, como incertidumbre, como complejo y como ambiguo, a poder ver buca, pero de otra perspectiva, ¿no? Cambiando esas creencias que vimos acá, ¿no? Cambiando esas creencias limitantes, a tener un cambio con visión, que lo vamos a entender o que ya lo entendimos, que sea claro porque tenemos claro lo que vamos a hacer y ser ágil con la respuesta, ¿no? Hacia eso tenemos que migrar. ¿Correcto? ¿Cómo hacerlo? No hay una receta mágica, como ya les dije, ¿ok? Eh, Cada empresa lo hace de distinta manera. Generalmente vienen personas donde les ha resultado hacerlo de esta forma, pero se dan cuenta que en esta organización se tiene que utilizar otro camino, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es un ensayo-error, ¿no? Entonces, no hay una receta mágica, pero sí de repente hay algunas pautas que podemos tener en cuenta, como por ejemplo, primero, tienen claro que la organización está compuesta por personas y con ellas tenemos que gestionar el cambio, ¿no? Entonces, primero tenemos que diagnosticar, ¿no? No puedes cambiar sin saber dónde estás, ¿no? Y qué vas a cambiar, ¿ok? Y para qué vas a cambiar, ¿ok? Tienes que diseñar primero el propósito, luego los principios, luego las prácticas y luego los procesos, la estructura, ¿no? Y gestionar lo que existe y proponer lo que no existe aún, cumplir ciclos, ¿no? Pues si tú simplemente piensas que pasar de un Samsung, no sé, pues S10 a un Samsung S23 Plus o Ultra es hacer un cambio, si solamente lo usas para contestar llamadas, entonces no hay ningún cambio ahí, ¿no? Pero si tú me dices que vas a cambiar de un Samsung S10 a un S23 Plus o Ultra, porque vas a comenzar a ver archivos desde aquí, vas a comenzar a mandar correos, vas a poder tener toda la información más actualizada, va a ser como tu laptop, ¿no? Y vas a poder responder más rápido, ok, ahí sí, ¿no? Es un propósito, ¿no? ¿Correcto? Entonces, luego los valores, ¿no? Ok, importante guiar el comportamiento ético de las personas dentro de la organización y que el fin no justifica los medios para nada. Ya, o sea, no. O sea, tiene que ser una empresa que haga las cosas bien y obviamente que ayude a que la empresa sea bien vista, ¿no? Por ejemplo, una empresa que no sea bien vista es muy difícil que se recupere eso, ¿no? ¿Ok? Es muy difícil que se recupere eso. Hay empresas que, por ejemplo, han tenido que cerrar por un tema de reputación, ¿no? Un tema de valores de las personas que trabajan dentro de la compañía que no están alineadas a lo que ellos buscaban. ¿Ok? Entonces, es importante, ¿no? Y en ese cambio van a haber personas que no se van a alinear, ese cambio que les va a costar, ¿no? Van a haber tres grupos, digamos, ¿no? Los grupos que se alinean a los cambios, los otros que están indecisos, que son los, digamos, eh, pasivos y los detractores, que son los que se van a resistir al cambio, ¿no? Tu chamba ahí es que los pasivos se vuelvan promotores y disminuir al mínimo, perdón, el tema de los detractores, ¿no? Y esos detractores, bueno, si es que no suman a la compañía, ver la forma en cómo ya no contar con ellos, ¿no? Suena duro, pero es así, ¿no? No es que sean malos, sino que para lo que busca la organización hoy en día, pues, por ejemplo, viene un técnico de un equipo de fútbol y, oye, este es un buen jugador, pero en mi sistema que yo voy a implementar no encaja, ¿no? Es un buen jugador. Y tal vez va a otro equipo y la rompe ese año, ¿no?
pero en el sistema de que va a implementar el técnico, no encaja, ¿no? Es algo parecido, ¿bien? ¿Correcto? Entonces, algunos ejemplos, ¿no? El caso de la pastelería San Antonio, que durante la pandemia tuvo que reinventarse, tuvo que generar cambios, para sobrevivir, ¿no? Claramente, si este cambio hubiese permanecido en el tiempo, tal vez no hubiese sido tan rentable, ¿no? Porque los productos con fecha de vencimiento, perecibles, tienen una alta rotación. Y obviamente si no vas a ir a una pastelería a comprar gaseosa, Ajinomoto, mayonesa, ¿no? Para eso vas a un supermercado. Entonces, eso claramente le iba a golpear. Pero fue un buen intento, ¿no? De ahí obviamente se dieron cuenta que no podía sostener eso y migraron a seguir siendo una pastelería, pero implementando otros canales como delivery, o como el mismo Rubén Sánchez, que era el que se volvió famoso, ir entregándote una torta, o haciendo gestos. Por ejemplo, una vez a un niñito se le botó algo, se cayó algo, y le mandó una carta que se hizo viral, y fue un gesto genial. Eso hizo que la pastelería cobre más importancia, vean inversionistas. De hecho ya abrió en Estados Unidos, me parece, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Y era parte de la cultura, de cómo se hacen las cosas, y todo comienza desde la cabeza, ¿no? La cabeza del dueño. Y bueno, errores para el trabajar cultura, con esto nos vamos al break. Las prácticas de cultura, no alinearlas a la estrategia de negocio. O sea, no puedes trabajar cultura por un lado y que la estrategia de negocio esté por otro lado distinto, ¿no? O sea, ese es el peor error que puede cometer una persona que trabaja cultura, ¿no? O una empresa que trabaja cultura, pero confundirla con clima, ya le expliqué que no es lo mismo. De acá, después del break, vamos a hablar algo breve sobre clima laboral. Gestionar la cultura sin conocer la actual, también. Y no es que no tengamos cultura, ¿eh? Toda empresa, desde que pone la primera piedra o que tiene la intención de volverse en una organización o empresa, tiene una cultura, que es la filosofía de las personas que la, que la fundan, ¿no? Solo involucrar al área de recursos humanos también es un craso error, ¿no? O sea, no solamente el área de recursos tiene que preocuparse por eso, ¿no? El área de recursos humanos, digamos, un área de soporte, pero las que toman acción son los mismos líderes, las personas de la organización. Y copiar las buenas prácticas sin conocer la realidad, ¿no? No es copiar y pegar algo bueno que se hace en otra organización en la mía, ¿no? ¿Por qué? Porque el simple hecho de que toda organización es distinta, ¿no? Entonces, tienen personas distintas, por ende tienen personalidades distintas. Entonces, tenemos que implementar una cultura que nos haga distinta a los demás. Parecidas tal vez, pero tienen que de todas maneras distinguirse. ¿Ok? Listo. Bueno, hasta ahí. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿Todo claro? Ok. Miluca, Luz, todo claro. Los demás somos 25, 24. Solamente dos en nuestra unidad. Ok. Perfecto, muy bien. Listo. Bueno, muy bien. ¿Cuál era? ¿Qué cosa? ¿Qué me dijo? ¿Cuál, David? ¿Cuál era? De que no entendí la pregunta. Habló sobre una prueba para evaluar cultura organizacional. No noté, solamente vi la pregunta de la compañía y dije, sí, creo que lo habló rápido y Ah, no lo ya. parte. Sí, Ahí te paso el nombre, ¿ya? por favor. La prueba, vamos, de cultura, de diagnóstico de cultura, de diagnóstico de cultura. Esa es. Ya está. Esa es la prueba. No sé si estará en internet, no la sé. Pero seguro en el curso que ustedes van a llevar se las van a compartir.
Muy bien, bueno, nos vamos al break. Ya, y regresamos 11:35 para hablar unos 25 minutos de clima laboral. ¿Ok? Adelante, por favor. Muy bien, regresamos. Y como les dije, vamos a ver un poco sobre el clima organizacional, ¿ya? Y vamos a ver qué es clima organizacional y por qué es importante medirlo a través de este video. ¿Bien? El ambiente de trabajo es un término que apunta a un tema cada vez más relevante en el mundo laboral. No solo es cuestión de interés para los candidatos, sino también para los gerentes que desean evitar fugas de talentos y mantener un ambiente de trabajo productivo e innovador, sobre todo cuando el equipo trabaja desde casa. Pero antes de hablar sobre cómo puedes conocer el estado del clima laboral en tu empresa, hablemos de lo que entendemos por este concepto y por qué es importante. El clima laboral es la suma de las condiciones tanto físicas como emocionales, en la que los colaboradores de una organización realizan su trabajo día a día. Nos referimos a un concepto influenciado por las acciones de la empresa, pero también las características personales del colaborador y las condiciones de trabajo. En términos más específicos, el ambiente de trabajo se ve afectado por factores como relaciones interpersonales, la comunicación, la transparencia, las cargas y herramientas de trabajo, entre otros. En el teletrabajo, el clima se ve condicionado sobre todo por la comunicación o su ausencia, pues como no tenemos interacciones personales, en su lugar solemos interpretar el tiempo de respuesta, la frecuencia del feedback o los modos de contestarnos. ¿Qué tan importante es esto para las empresas? Está comprobado que en un buen clima laboral se genera sentimiento de pertenencia, el compromiso del personal aumenta, los colaboradores son más productivos y creamos una cultura de trabajo óptima. Pero en donde hay un mal ambiente pasa todo lo contrario. Las empresas se exponen a conflictos, disputas internas o inclusive a que la gente se vaya a otro trabajo. A ningún directivo le gusta tener estas situaciones, por lo que se recomienda realizar mediciones periódicas para identificarlas a tiempo y así tratarlas. Para conocer el estado del clima laboral debes acudir directamente a quienes mejor lo conocen, tus colaboradores. Un segundo, me piden que pase el link. No sé si se escucha. Sí se escucha, ¿no? Pero algunos creo que no lo pueden escuchar. Okay. Yo les paso el link mejor para que lo puedan ver. ¿Ya? Voy a seguir proyectando de donde se quedó. Lo ideal es aplicar una encuesta que incluya todos los aspectos que inciden en la atmósfera de trabajo, tanto las condiciones físicas como emocionales. Pero en cada compañía los factores determinantes del clima pueden variar. Así que la calidad del cuestionario depende de la capacidad para medir las dimensiones realmente importantes y pertinentes para la empresa. Algunos factores que normalmente se evalúan son motivación, condiciones laborales y comunicación. Cada uno de estos se valora con un conjunto de preguntas que luego han de ser respondidas por el personal. Como evaluador tienes dos alternativas: crear tu propio cuestionario o aplicar un modelo ya existente que cuente con una validación estadística y la aprobación de expertos. En Accendo Flex puedes aplicar ambas alternativas. Puedes usar tu modelo o escoger entre alguno de los nuestros. Por ejemplo, tenemos una encuesta orientada al clima laboral en el home office. La configuración es sencilla de realizar y podrás escoger respuestas fácilmente. El sistema muestra los resultados en tiempo real para que puedas conocer qué tipo de clima tiene tu empresa, los rasgos que la caracterizan y por dónde deberías empezar para mejorarlo. Detecta cambios en el clima entre sedes o departamentos. Explícale estos cambios a la alta gerencia y los directivos con reportes y presentaciones visuales y fáciles de entender. Si quieres saber más sobre este tema, en nuestra Academia Accendo tenemos un curso gratuito donde te enseñamos desde cero a medir el clima laboral. Para inscribirte y recibir el certificado, solo tienes que dar clic en el link de la descripción. También te comparto un enlace para saber más sobre el software de clima laboral de Accendo.
Agenda una demo y descubre las herramientas que tenemos para ti y tu empresa. Ok. Bueno, y miren, y hay otro término que hoy en día está cobrando mucho valor, ¿ya? Que es la experiencia del empleado, ¿ok? Que obviamente está muy ligada a la satisfacción del trabajador dentro de la organización y hace que genere experiencias positivas trabajando dentro de la misma, ¿no? Y obviamente está ligado al tema del clima organizacional, ¿ok? Vamos a ver un poco, un video cortito también, que les voy a pasar el link por acá, de qué es experiencia del empleado y por qué es importante, ¿ok? Ya ha llegado la economía de la experiencia y está revolucionando la forma en la que las personas interactuamos con el mundo que nos rodea. Hoy en día, los empleados son cada vez más exigentes y exigen más a las empresas. No quieren perder el tiempo con tecnología inadecuada, anticuada y procesos manuales. Esperan herramientas móviles fáciles de usar y experiencias de usuario simplificadas. Ahora más que nunca, como responsable de recursos humanos, debe comprender lo que influye en la experiencia de los empleados para garantizar la eficiencia y la satisfacción en el trabajo. Y que los empleados estén satisfechos y sean productivos. Un área de interés es la digitalización. Pasar del papel a procesos digitales simplificados debe ser una prioridad principal. De hecho, el 70% de los millennials afirman que dejarían un trabajo si la experiencia tecnológica es deficiente. Depender de soluciones anticuadas o desconectadas hace que las reservas de viajes y los informes de gastos lleven tiempo y sean complicados. Sus empleados no quieren tener que preocuparse de si el hotel que reservan cumple la política de la empresa, ni tener que pasar horas recopilando informes de gastos. Desean herramientas digitales que les faciliten la vida, no que se la compliquen. Las soluciones de SAP Concur brindan una plataforma de viajes y gastos que integra y automatiza los procesos de viajes y gastos tradicionales para crear la experiencia simplificada y la sensación de bienestar que desean los empleados. Al mismo tiempo que se mejora la productividad, se gestiona el cumplimiento de las políticas y se habilita un espacio de trabajo digital, que hace que el personal participe y tenga más tiempo para centrarse en su trabajo. ¿Quiere respaldar a los suyos y ayudarles a lograr el máximo rendimiento? Las soluciones de SAP Concur son modernas y están conectadas. Además, incluyen herramientas móviles y experiencias de consumidor, como reservar viajes y enviar gastos de forma rápida y sencilla, eliminar procesos manuales ineficaces y promover el cumplimiento de normativas empresariales con herramientas inteligentes e inteligencia artificial integrada que guían en la toma de decisiones y cumplen las políticas de la empresa. Pasar a una solución de viajes y gastos totalmente automatizada y conectada, con herramientas optimizadas para móviles, puede reducir la frustración de los empleados, aumentar su cumplimiento normativo y mejorar la productividad general. Se traduce en mayor participación y bienestar de los empleados y en mejores resultados para su negocio. Asegúrese de que sus empleados tengan lo que necesitan y cuando lo necesitan, con las soluciones de SAP Concur. Para saber más, solicite. Bueno, ya no le vamos a hacer mucho cherry a SAP, pero lo que hemos visto en el video es que el colaborador con cada, digamos, contacto que tiene en la organización, tiene que llevarse una experiencia positiva, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? A veces, por ejemplo, lo que sucede en muchas empresas, ¿no? Está esto de Sodexo, o de Red. Ok, en principio es una buena experiencia porque te están dando un vale de alimentación, ¿no? Pero estas plataformas a veces son un tanto complicadas porque piden recuperar la cuenta, se tiene que enviar al correo, no te llega
a veces el correo a la bandeja de entrada, tienes que estar pagando para que te den un duplicado, para recuperar tu PIN, entonces no hay una buena experiencia del empleado, ¿ok? Entonces, eso es. Entonces, preocupémonos por eso, porque es obviamente el futuro de la compañía, ¿ya? Bueno, ¿qué es clima laboral? Es la percepción que tienen los integrantes de una organización sobre sus procesos, prácticas e interacción social que influyen en su comportamiento susceptible de cambios de corto tiempo, ¿no? Por ejemplo, esta persona dice que es 6 y esta persona dice que es 9. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién me dice? ¿Quién tiene la razón? ¿Mm? A ver, los leo o los escucho. ¿Quién tiene la razón? Amy dice ambos, María dice ambos. Exacto. Ambos tienen la razón. ¿Ok? Entonces, como en ese sentido, es la perspectiva de cada uno, ¿no? Ese es el clima laboral, ¿no? Mientras yo puedo ver 6, tú vas a poder ver 9, y no es que los dos estemos equivocados, sino que ambos tenemos la razón. ¿Bien? ¿Por qué es importante medirla? Porque influencia directamente, tiene influencia directa en el bienestar de la persona, en el desempeño y la productividad, porque nadie, absolutamente nadie, por más bueno que sea, va a rendir todo su potencial, ¿no? Un ejemplo claro de Messi, ¿no? Messi no estaba cómodo en el PSG y no rindió lo que rendía en el Barcelona, ¿no? Y ahora está cómodo en el Inter de Miami y ha hecho un golazo en el último partido, con el Inter de Miami ha ganado su primer partido en la temporada, este, porque se siente cómodo, ¿no? Se siente valorado. Y tiene una influencia directa sobre el compromiso, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo nosotros podemos comenzar a medir el clima laboral? Obviamente eso tiene que generar que el clima laboral sea importante para la organización, y tiene que estar alineada a la estrategia de la misma. Se tiene que diagnosticar, se tiene que comunicar los resultados, tomar acción y hacer seguimiento para mejorarlo. Uno de las encuestas que más se utiliza para medir el clima laboral es la encuesta de Great Place to Work, ¿no? Ellos consideran que un buen lugar para trabajar es aquel donde confío en la gente para que trabajo, tengo orgullo por lo que hago y disfruto con mis compañeros de trabajo. Cualquier lugar para trabajar puede medirse a través de 5 dimensiones: credibilidad, respeto, imparcialidad, las cuales son atributos de la confianza, orgullo y camaradería, ¿no? El modelo de Great Place to Work, que es este, ¿no? El empleado, como ustedes ven, o el trabajador está al centro. Esto va a generar camaradería, orgullo, imparcialidad, respeto y credibilidad. Todo eso va a generar confianza. Es el modelo de Great Place to Work. ¿Ok? Bueno, solamente para que conozcan un poco sobre el modelo, credibilidad se refiere a la integridad que los líderes demuestran en el negocio. Para tener credibilidad, las palabras tienen que ir acompañadas de acciones. Respeto significa conocer el trabajo bien hecho y los esfuerzos particulares. Incluye mostrarse complaciente con los colaboradores para envolverlos en las actividades de la empresa, crearse un espíritu de colaboración entre distintos departamentos y crearse un entorno de trabajo seguro y sano. Imparcialidad: todos los colaboradores tienen una oportunidad para que se les reconozca un trabajo, las decisiones de empleo y ascenso son imparciales, y el entorno de trabajo lucha en contra de la discriminación con procesos abiertos para apelar tratos injustos. Luego está la camaradería y el orgullo, ¿ok? Y bueno, luego estas son partes de la encuesta, ¿no? Está la primera parte, que es de las instrucciones, la garantía, las instrucciones de llenado, ¿no? Bueno, propiamente dicho, la encuesta, ¿ok? Eso seguro lo van a profundizar cuando vean el tema de cultura. Lo que yo quiero sí profundizar es en esto, que es la ruta, que hemos visto una parte que es el employee experience, la experiencia del empleado, pero es importante que se entienda que no solamente cuando la persona está dentro de la organización se comienza a trabajar, ¿ok?
experiencias, sino desde mucho antes, ¿no? Desde que la persona es atraída por tu marca empleadora, por el employer branding, ¿ok? Y para eso tienes que gestionar una serie de estrategias para posicionarte como marca, ¿ok? Una de las estrategias, por ejemplo, es pertenecer al ranking de Great Place to Work, es tener presencia en redes, ¿ok? Y que las personas que trabajan dentro de tu organización también han conocido tu marca, ¿ok? Ahora, luego viene el Candidate Experience, que es la experiencia del candidato. Una vez que la persona se interesa en conocer tu organización, valora tu organización y va a generar interés por pertenecer a tu organización, se va a convertir en un candidato. Y en el candidato hay ciertos puntos que tienes que trabajar, como por ejemplo, cuando la persona me envía su CV, responderle que han recibido su CV, avisarle si continúa o no en el proceso, si es que continúa, acompañarlo en el proceso, ¿ok? Eso es lo que valoran mucho hoy en día los candidatos, ¿bien? Luego, si es que la persona ya entró, claramente va a vivir toda la experiencia que le ofreciste durante el Employer Branding, el Candidate Experience, va a vivir la experiencia de ser parte de esta empresa, ¿ok? Y luego, ya, está el Employee Engagement, que es generar compromiso con la persona, ¿bien? Entonces, esta es la ruta que se debería trabajar, ¿ok? En la organización. Bueno, ya hemos visto el Employee Experience, ¿no? Se refiere a todo lo que un colaborador experimenta en el trabajo durante toda su permanencia, interacciones con su jefe, compañero, el software que utiliza, su equipo, y cientos de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que dicen, ¿sabes qué? En esta organización no era como estaba en la organización anterior, donde todo era así, era así, era así, ¿no? Y me está costando un poco, ¿no? Entonces, esa persona, obviamente, en el camino va a decidir dejar la organización porque su experiencia no está siendo la mejor, ¿no? Luego, factores que conforman la experiencia del empleado: una cultura corporativa saludable, un ambiente divertido, una ética de trabajo arduo y un trabajo en equipo cohesivo. La tecnología como sistema nervioso de la organización permite que los colaboradores tengan herramientas que necesitan para un crecimiento exitoso, contribuir al futuro del trabajo. Es decir, la tecnología, miren, acá hay algo que es importante que se entienda, ¿ya? La tecnología va a hacer que la persona sea más efectiva, es decir, haga su trabajo en menos tiempo y tenga más tiempo para uno mismo para gestionar algunas otras cosas. Pero si esa tecnología hace que las cosas no fluyan, ¿ok? Entonces estamos perdidos, no estamos mal, ¿bien? Entonces, a veces la tecnología es un dolor de cabeza para las organizaciones, ¿ok? El espacio físico, la creación de un lugar de trabajo dinámico y tecnológico conecta el sentido de pertenencia y el propósito de los colaboradores con sus trabajos, ¿no? Ese es el espacio físico. O sea, si yo voy a ir al trabajo, pero que ese espacio sea de lo mejor, ¿no? Ahora, las herramientas para crear experiencias, tenemos el Employee Journey Map, ¿no? Donde acá tienes que poner los momentos, las necesidades de las personas, los artefactos y las herramientas que van a utilizar, la valoración de la experiencia y las oportunidades al inicio de la etapa del colaborador, durante esa estancia y al final de su etapa, ¿no? También tenemos el mapa de la empatía para saber qué escucha, dice, hace, ve y piensa y siente la persona, ¿no? Y luego tenemos el onboarding, ¿ok? Que es acompañar a la persona cuando ingresó a la compañía a su proceso de adaptación. Por eso hay una etapa de aclimatar, de poder comprometer a la persona y luego de poder fidelizar, ¿ya? Seguro eso ya lo van a profundizar con más detalle en el curso. Y para terminar, vimos el engagement, que es el compromiso, ¿no? Es el estado de activación positiva relacionada con el trabajo, caracterizado por altos niveles de energía, entusiasmo y la sensación de estar inmerso en el trabajo, ¿no? Tenemos los vigor, que es el nivel de energía, la dedicación, el orgullo, la inspiración y entusiasmo con el que se trabaja, y la absorción, capacidad de concentración y focalización, ¿ok? Ese es el engagement.
Bien. Ahora, el modelo bidimensional del bienestar subjetivo en el trabajo, alta activación, baja activación, desagradable y agradable, ¿no? La alta activación y agradable es entusiasmo, emocionado, con energía y feliz. La baja activación y agradable es tranquilo, contento, calmado, relajado. La alta activación pero desagradable es inquieto, irritable, hostil y tenso. Y la desagradable y baja activación, pesimista, fatigado, abatido y apático. Nosotros tenemos que lograr que la persona siempre esté aquí, en esta alta activación y agradable. Podemos estar aquí, ¿ya? Pero es estar en su zona de confort, ¿no? Ya yo conozco el trabajo, lo hago relajado, ¿no? Lo hago tranquilo, contento, calmado, relajado, pero estoy en mi zona de confort. En cambio acá tengo una alta activación, ¿no? Estoy con energía, estoy entusiasmado, emocionado, con energía y feliz. ¿Ok? Ese es el engagement. ¿Correcto? Y solamente para terminar, cómo generar engagement con colaboradores que están haciendo home office o trabajo remoto. Es acondicionar un espacio físico adecuado, trabajo fuera de distractores, establecer un horario y comunicarlo en casa, así como planifica su trabajo, asegurarse de contar con todas las herramientas físicas y virtuales para hacer su trabajo, mantenerse conectado con su equipo de trabajo, una distancia social más no afectiva, o sea, no por no verte. Por ejemplo, yo durante los 3 años que he trabajado en casa, en Michael Page, en Trust, nunca he conocido a mi jefe, a mis compañeros, no, nunca, la verdad, todo ha sido virtualmente. ¿Okay? Hacer seguimiento a las tareas de los colaboradores y ejercer presión sobre las mismas, y reconocer el trabajo bien hecho y dar feedback constante, ¿no? Porque no todas las personas tienen las mismas condiciones para hacer trabajo remoto. Digamos, no ahora, ¿no? Yo creo que ahora ya están acondicionados, pero antes sí era así, ¿no? Y deben haber personas todavía que no, de repente no están acondicionadas bien para hacer trabajo remoto, y eso puede estar influenciando en que no tengan un buen rendimiento. ¿Ok? Muy bien, listo. Bueno, gracias por permitirme compartir estos 2 temas con ustedes. Claramente ha sido una introducción, por eso han sido temas generales. En algunas cosas no he profundizado, pero ya seguro en el curso que ustedes tengan de clima y cultura van a ver más a detalles, más temas, así que eso es. Bueno, no sé si tienen alguna duda, pregunta, o todo está claro. Si todo está claro, nuevamente agradezco el espacio. Gracias al Grupo CIMA por seguir confiando en mi trabajo, y bueno, nos veremos hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ti, Sergio. Gracias a todos por su participación el día de hoy. Ya la próxima sesión estamos retomando con los alumnos del programa en gestión del talento humano, con el módulo de gestión de desempeño y luego el módulo de clima y cultura, y terminando con el módulo de capacitación y desarrollo. Que tengan todos muy buenas tardes.